Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy prepárense porque vamos a desgranar una noticia que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, ha tenido un eco impresionante en las redes sociales. Vamos a hablar de una llamada que, según los rumores, ha sido bastante emotiva, entre dos de las estrellas más queridas y comentadas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien, una llamada de Demet a Can, y al parecer, entre lágrimas. ¿Se imaginan? ¿Qué podría haber pasado para que la guapísima Demet se rompiera así? En este vídeo vamos a intentar descubrir el motivo detrás de esa supuesta llamada tan intensa. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle al botoncito rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Así estarán siempre al día con todo lo que pasa en el universo de sus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este tema que tiene a muchos con la curiosidad a flor de piel. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que, cuando se juntan, generan una tormenta de suspiros, miradas y, por supuesto, mucha especulación. Recordemos que ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, donde interpretaron a Sanem y Can respectivamente. Su química fue tan potente, tan palpable que la legión de fans, la famosa Hamdem, nació de inmediato y sigue muy viva hasta el día de hoy. Esta pareja en pantalla se convirtió en un fenómeno, y las expectativas de que su relación traspasara la ficción eran altísimas. Y bueno, aunque nunca confirmaron una relación formal fuera de las cámaras, siempre hubo chispas, gestos y comentarios que alimentaron la esperanza de muchos. La noticia de esta llamada entre lágrimas de Demet a Can ha surgido a raíz de diversas informaciones y testimonios que circulan en los medios turcos y en las redes sociales. Al parecer, la situación no ha sido fácil para ninguno de los dos, y esta llamada podría ser la evidencia de que, a pesar de las distancias y los caminos que cada uno ha tomado, aún existe un vínculo muy fuerte entre ellos. El contexto de esta llamada, según se rumorea, estaría relacionado con un momento delicado que estaría atravesando Demet Özdemir. Como muchos saben, Demet recientemente se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que fue todo un evento y que acaparó todos los titulares. Sin embargo, parece que las cosas no han sido del todo color de rosa en su vida personal últimamente. Se habla de que Demet podría estar pasando por un periodo de estrés o de dificultades emocionales. Y en esos momentos, es natural buscar apoyo en las personas que han sido importantes en nuestra vida, ¿verdad? Can Yaman sin duda ha sido una figura muy significativa para Demet, tanto a nivel profesional como, se especula, personal. La intensidad de su trabajo juntos, las largas horas de rodaje, los viajes, y la conexión que crearon en pantalla, sin duda, dejaron una huella. Es posible que ante una situación personal complicada, Demet haya sentido la necesidad de hablar con alguien que la entendiera profundamente, alguien con quien hubiera compartido experiencias intensas y que quizás pueda ofrecerle una perspectiva diferente o simplemente un oído amigo. El motivo exacto de las lágrimas es lo que más intriga. ¿Podría ser que la presión de su nueva vida de casada le esté afectando? Quizás alguna diferencia irreconciliable con su esposo. ¿O tal vez, algo relacionado con su carrera? Es sabido que la vida de un artista de su calibre no es fácil. Las expectativas son altísimas y la vida privada a menudo se ve expuesta al escrutinio público. Es posible que Demet se haya sentido abrumada por alguna situación y haya recurrido a Can en busca de consuelo. Otra línea de especulación apunta a que la llamada podría estar relacionada con el propio Can Yaman. Quizás él esté atravesando también algún momento difícil, o Demet haya escuchado alguna noticia sobre el que la haya preocupado. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, especialmente en Italia, donde se ha ganado un gran número de seguidores y ha participado en proyectos importantes. Sin embargo, la vida personal de Can también ha estado bajo el microscopio, y es posible que Demet, como amiga o como alguien que lo conoce muy bien, haya sentido la necesidad de brindarle su apoyo. Los detalles sobre cómo se produjo esta llamada son escasos, pero lo que sí parece estar claro es que fue un momento de gran vulnerabilidad para Demet. Las redes sociales se inundaron de comentarios, muchos de ellos apoyando a Demet y deseándole lo mejor, mientras que otros, como siempre, especulaban sobre las causas. Lo fascinante de estas historias es cómo nos conectan con la parte más humana de estas estrellas que admiramos. Detrás de la fama, del glamour y del asisto.
Rías de amor ficticias, hay personas con sentimientos, con miedos y con la necesidad de ser comprendidas. Si pensamos en la relación que tuvieron en Erkenciskus, fue una conexión que capturó el corazón de millones. La dinámica entre Sanem y Can era magnética. Había pasión, había humor, había ternura, y sobre todo, había una química que trascendía la pantalla. Muchos fans esperaban que esa conexión se tradujera en una relación real, y aunque nunca se materializó oficialmente, la admiración y el respeto mutuo entre Demet y Can siempre parecieron estar ahí. De hecho, ambos han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas posteriores, reconociendo el talento y la importancia que tuvieron en sus carreras. Podríamos imaginar que en un momento de crisis personal, uno recurre a aquella persona que mejor entiende su mundo, su profesión, y las presiones que conlleva. Can Yaman, habiendo compartido esa experiencia tan intensa de Erkenciskus con Demet, es una figura que podría encajar perfectamente en ese perfil. Tal vez Demet sintió que solo Can podría entender la magnitud de lo que estaba sintiendo, o la complejidad de la situación que estaba viviendo. Es importante recordar que si bien nos encanta especular y analizar cada detalle de la vida de nuestros famosos favoritos, también debemos ser respetuosos con su privacidad. La noticia de esta llamada, sea cual sea el motivo exacto, nos muestra que incluso las personas más exitosas y admiradas tienen sus momentos de debilidad y recurren a su red de apoyo. Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades más concretas que se barajan? Una de las teorías más fuertes, y que ha generado más revuelo, es que la llamada esté directamente relacionada con problemas en su matrimonio con Othman Koch. Se dice que la adaptación a la vida de casada, las responsabilidades y las expectativas públicas pueden ser abrumadoras. Si bien la boda fue espectacular, los rumores de que no todo es perfecto han estado circulando. Tal vez Demet se sintió desbordada y buscó consuelo en la persona que mejor comprendía el torbellino de su vida profesional. Otra posibilidad es que la llamada no tenga nada que ver con su vida personal actual, sino más bien con un asunto relacionado con la industria del entretenimiento. Quizás una oportunidad laboral que la ha puesto nerviosa, una decisión difícil que debe tomar, o incluso algún conflicto que haya surgido y para el cual necesita una perspectiva externa. Can, con su experiencia internacional y su trayectoria, podría ser una fuente valiosa de consejo. También existe la opción, por más romántica que parezca para los fans de Hamdem, de que la llamada haya sido simplemente un gesto de amistad. Quizás Can compartió alguna noticia con Demet que la entristeció, o viceversa. El cariño y el respeto mutuo que mostraron durante y después de Erkenciskus sugieren que conservan una amistad genuina. Y en momentos de tristeza, es natural buscar a los amigos. Lo que sí es indiscutible es el impacto que esta noticia ha tenido. Las redes sociales han explotado con todo tipo de teorías. Los hashtags relacionados con Demet y Can se han vuelto tendencia. Es fascinante cómo un simple rumor, una llamada telefónica, puede generar tanta expectación y conversación. Demuestra el profundo afecto que el público tiene por estas dos estrellas. Piensen en la intensidad de la relación que construyeron en Erkenciskus. Fueron meses de trabajo juntos, creando personajes que se enamoraron perdidamente. Esa cercanía, esa conexión profesional, puede generar lazos muy fuertes. Es posible que más allá de lo que se rumorea o se confirma, exista un cariño y un entendimiento profundo entre ellos que trascienda el tiempo y las circunstancias. Sin duda, este tipo de situaciones nos recuerdan que la vida de los famosos, a pesar de estar bajo los reflectores, está llena de altibajos igual que la nuestra. Tienen sus momentos de alegría, pero también sus momentos de tristeza, de duda y de necesidad de apoyo. Y es en esos momentos cuando la verdadera fortaleza de los vínculos humanos se pone a prueba. Para concluir, aunque el motivo exacto de la llamada entre lágrimas de Demet Özdemir a Can Yaman sigue siendo objeto de especulación, lo que sí podemos afirmar es que esta noticia nos ha dado mucho de qué hablar y nos ha recordado la profunda conexión que existe entre estas dos estrellas, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Ya sea por motivos personales, profesionales o simplemente por el lazo de una amistad profunda, este gesto demuestra que a pesar de los caminos separados, el cariño y el apoyo mutuo pueden seguir presentes. Esperamos que Demet se encuentre bien y que haya podido resolver lo que sea que la haya llevado a derramar esas lágrimas. Y para Can, solo deseamos que siga cosechando éxitos en su carrera. ¿Y ustedes, qué opinan sobre esta noticia? ¿Cuál creen que sea el motivo de la llamada? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones.
y debatir juntos sobre este tema tan intrigante. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta historia, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más misterios del entretenimiento. Hasta la próxima.